Para hablar sobre mecanismos del trabajo de parto, es importante saber que el feto deberá encajarse en la pelvis materna para poder desencadenar el trabajo de parto. Lo más común es que la presentación cefálica, con una variedad de vértice, entre en una relación entre la estructura sagital del feto y el eje transverso del estrecho superior. Todas las posiciones que adopte la cabeza del feto para poder pasar a través del canal de parto serán llamados mecanismo del trabajo de parto, los cuales se enumeran de la siguiente forma. En primer lugar, se realiza el encajamiento, que consiste en que el diámetro más ancho de la cabeza fetal pase por el estrecho superior. En la presentación cefálica hablamos del diámetro biparietal y en la presentación pélvica del diámetro vitrocantéreo. A partir de este momento, todos los movimientos que realice la cabeza fetal serán para librar los diferentes diámetros y obstáculos que se presenten a través del canal de parto. Es importante mencionar el término asinclitismo. Asinclitismo no es como tal un mecanismo del trabajo de parto, sin embargo, es una situación que el feto irá realizando para poder presentar el siguiente mecanismo del trabajo de parto, que es descenso. Se realiza por 4 situaciones principalmente. Una, por la cantidad de líquido amniótico o la presión que ejerce el líquido amniótico. En segundo lugar, por las contracciones maternas. En tercer lugar, por el pujo de la madre. Y en cuarto lugar, por los mismos movimientos del feto. El asinclitismo va a ser el movimiento de la cabeza en cuanto a la estructura sagital, alejándose o acercándose a la porción anterior o posterior de la pelvis. El asinclitismo anterior será aquel en el que la estructura sagital se dirija hacia la porción posterior de la pelvis. Y el asinclitismo posterior será aquel en el que la estructura sagital se dirija hacia la porción anterior de la pelvis. En el momento en el que mezcla estos dos movimientos, irá facilitando el descenso de la cabeza. El siguiente mecanismo se trata de la flexión. En cuanto el feto comienza a enfrentarse con resistencia ya sea muscular o de estructuras óseas, buscará adoptar una posición que le facilite el paso a través de las estructuras. En este caso, el feto realizará una flexión llevando el mentón hacia la porción del tórax. De esta forma cambiará el diámetro que pasa a través del estrecho, cambiando de un diámetro occipito frontal a un diámetro suboccipito bregmático. De esta forma atravesará la parte más estrecha del canal de parto y posteriormente realizará una rotación interna llevando el occipucio hacia la parte anterior de la pelvis. Una vez que realizó la rotación interna, el feto seguirá ejerciendo presión hacia el piso pélvico y en este momento 2 fuerzas harán presión sobre él. Una por medio de las contracciones del útero que irán en un sentido posterior y la segunda sobre el piso pélvico que hará una presión anterior. De esta forma, el feto realizará el siguiente mecanismo de parto, que es la extensión. El vector resultante de estas fuerzas dirigirá la cabeza hacia la abertura vulvar y posteriormente permitiendo la dilatación y la expulsión de la cabeza fuera de la madre. Una vez que expulsó la cabeza, el feto realizará una rotación externa. Esto quiere decir que la cabeza fetal se alineará con el resto del cuerpo y de esta forma alineando el diámetro biacromial con una porción anterior y posterior de la pelvis. El último mecanismo del trabajo de parto es la expulsión, la cual se realizará en primer lugar por el hombro anterior, hombro posterior y posteriormente el resto de las estructuras.